Ahora nos visita en Forinvest Televisión Luis Vilanova, que es director de Tasación Informática. Luis, bienvenido a Forinvest Televisión. Muchas gracias. Preséntanos Tasación Informática. Pues mira, Tasación Informática es una firma que nos dedicamos especialmente a valorar activos informáticos y el negocio que es capaz de generar. Es decir, por ejemplo, una web, un portal web, una app, un software de gestión, tanto el valor en sí mismo para desarrollarlo como el negocio que es capaz de generar en los siguientes 3 o 5 años, valorando su estrategia, competitividad, funcionalidad, etc. Desarrollando un informe al final de tasación firmado por tasadores judiciales que se puede utilizar para solicitar una subvención, una financiación, afrontar un concurso de acreedores. Por ejemplo, esto es muy importante, últimamente nos llaman bastante para emitir un informe del valor del activo informático para poder modificar el balance en el concurso de acreedores, para pedir subvenciones o para la venta de estos activos a una tercera empresa. Por ejemplo, es conocido Gol1x2. Gol1x2 es un portal de apuestas online, de apuestas de quinielas, que en su momento nos llamó para valorar tanto el activo, las webs, los algoritmos, las app, qué precio tiene en el mercado y qué negocio es capaz de generar, de manera que emitiéramos un informe firmado por, como te he comentado, por tasadores judiciales para presentarle a un posible comprador. Es decir, oye, mira, yo tengo esto, un tasador judicial ha dicho que mi negocio, mi activo informático vale esto, y entonces se toma como referencia para la venta del activo o la venta del negocio. Cuando nos llaman nos dicen, mira Luis, tenemos una web, tenemos una app, yo les explico que lo que nosotros hacemos es valorar una parte estratégica, es decir, dónde compite esa web, dónde compite esa app, en qué se diferencia, qué funcionalidad, qué plan de negocio tienen, cuántos clientes tienen, qué ROI les está proporcionando este activo, cuál es su estrategia a los próximos 3 o 5 años. Esa es una de las primeras partes de nuestro documento, analizar estudios de mercado, evolución del sector, etcétera. Lo que nosotros llamamos una valoración estratégica del activo, esa es la primera parte de un documento. La segunda parte es valorar esa app y esa web desde el punto de vista tecnológico, puesto que son activos informáticos, en qué lenguaje de programación está hecho, qué metodología de desarrollo se ha utilizado, etcétera, para llegar a una conclusión, a una serie de conclusiones, normalmente es un DAFO, debilidades, amenazas o fortalezas, oportunidades, y llegar a una parte de evaluación económica que diga que en este momento, estudiando su estrategia, estudiando su valor tecnológico, este activo, si lo quisiéramos vender, vale este dinero. A partir de ahí, pues lo que la empresa decide hacer. Justamente nosotros estamos posicionados como de los primeros realmente que estamos llevando a cabo esta labor, sobre todo para el gran sector de pymes, donde antes hacer una tasación de este tipo era muy prohibitivo. Nosotros somos fundamentalmente, estamos formados en la Escuela de Negocio IES y somos peritos judiciales de la Comunidad de Madrid y de Valencia. Yo creo que estos dos factores es complicado de unir para hacer un negocio como el que... Nuestro potencial sobre todo es la calidad del documento que generamos, porque realmente, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, nuestras tasaciones han permitido, en algunos casos, aplazar los pagos del IVA a Hacienda. O sea, se ha aceptado nuestras tasaciones para que una empresa aplace los pagos del IVA. O, por ejemplo, nuestras tasaciones han servido para que el Ministerio de Turismo acepte startups, emprendedores que aportan como aval la tasación informática de sus apps, de sus ideas realmente, ¿no? Entonces, nuestra situación ahora es muy positiva, con un crecimiento importante en los últimos años, donde startups, empresas en concurso de acreedores están cada vez más reclamando esta novedosa forma de valorar los activos, ¿no? Forinvest para nosotros es un momento muy importante porque queremos medir la temperatura, sobre todo en el tema de asesores fiscales, ¿no? Los asesores fiscales están viendo en la tasación una herramienta. ¿Sería ese vuestro target principal? Ahora mismo sí, asesores fiscales son el target principal porque son realmente los que recomiendan a las empresas finales en muchas ocasiones cómo afrontar una ayuda, cómo salir de un concurso de acreedores. Son ellos los que realmente conocen cómo pueden modificar el activo, cómo pasarlo esto a fondos propios. Son ellos nuestro target principal, sí. Muy bien, pues Luis Vilanova, director de Tasación Informática, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y por habernos traído a Forinvest Televisión el mundo de la tasación, pero sobre todo tasación informática. Muchísimas gracias a vosotros por dar la oportunidad. Muchas gracias.